Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Quiero agradecer la invitación y la posibilidad de estar en la octava jornada de estudios estratégicos, octava conferencia, perdón, de estudios estratégicos. Tengo la suerte de haber participado ya en la mayoría de ellas desde el 2013, así que es un enorme gusto para mí. Eh, bueno, este video eh, les envío porque, bueno, seguramente esté viajando en este momento, si todo está correcto, desde Brasil a Argentina, así que no puedo estar tampoco de forma virtual presente, pero bueno, de esta manera, con un poco de delay, se puede estar con ustedes. Así que saludo a los organizadores, entre los cuales hay amigos, amigas, grandes colegas, y bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo me quería concentrar sobre el eje competencia entre grandes potencias y guerra mundial híbrida, ¿m? Que me parece un tema importante, clave, y también eh, para tratar de analizar la dinámica central o las características principales en que se da esa competencia entre grandes potencias. Fue en el año 2017, bajo la presidencia de Trump, y sobre todo después en enero del 2018, que es formalizado en un documento del Pentágono, donde se pone el foco, o pasa a ser el foco, la competencia estratégica entre grandes poderes, ¿no? O la reemergencia de la competencia estratégica entre grandes poderes, como en la era de la Guerra Fría, se señala, en lugar de la guerra global contra el terrorismo que predominó en la agenda de seguridad y defensa estadounidense desde el 2001 hasta el 2017-18. Y eso está en relación a dos cuestiones claves. Primero, a la emergencia de rivales estratégicos o rivales considerados desafíos sistémicos o grandes desafíos para los Estados Unidos y para su primacía global, particularmente China y Rusia, por lo menos así son señalados en los documentos. Y por otro también a ese giro nacionalista americanista del propio Trump, ¿no? Que tiene una mirada más centrada en el Estado estadounidense, una mirada más nacional, y por lo tanto también un matiz en la concepción del conflicto. Ahora bien, eh, ya en 2001 eh, empieza a haber un cambio importante en ese sentido, porque de hecho, ya en el 2001, bajo el gobierno de Bush, se cambia el encuadramiento de la rivalidad, perdón, de la relación con China. Justamente se pasa de cooperación global para el siglo XXI a la competencia estratégica. Ya empieza a haber ahí, eh, ya empiezan a existir esos elementos, ¿no? De considerar a China, en este caso, como Estado rival, e incluso ya en 2004-2005, eh, en documentos oficiales y reuniones oficiales del Congreso de los Estados Unidos con actores de inteligencia y de defensa, también se empieza a considerar que la presencia de potencias rivales en la región o poderes no democráticos, etcétera, ¿no? Bajo distintas figuras en la región, como China, Rusia, Irán, pues sobre todo otra vez China y Rusia, ya empiezan a verse como amenazas para la seguridad nacional del Pentágono. Entonces es importante ver cómo se llega, ¿no? A esta definición de 2018, para entender también la dinámica, que entiendo que es fundamental, que es a partir de 2014 el inicio de las primeras manifestaciones de esta guerra mundial híbrida y fragmentada que caracteriza el choque entre fuerzas sociales, el choque interestatal a nivel mundial, eh, y que es central para ver esta cuestión de competencias entre grandes potencias. De hecho, ya la guerra contra Afganistán y la guerra global contra el terror tiene muchos elementos en relación a enfrentar fuerzas sociales y estados rivales de forma indirecta. Por ejemplo, veamos el caso. Afganistán, por un lado está el argumento no central
que guía la invasión en Afganistán, que es la persecución a Osama Bin Laden y la protección que le da el Estado afgano conducido por los talibanes, que en su momento había sido apoyado por los Estados Unidos, eh, o a los mujahidines, de donde vienen los talibanes, en los años 80 y en la guerra con la Unión Soviética. Entonces, ese es el argumento central, ¿no? Al-Qaeda, Osama Bin Laden y la protección de los talibanes y el Estado afgano que legitima luego del 11S, el 11 de septiembre, esa invasión de Estados Unidos, pero el conjunto también de las fuerzas del norte global. Ahora bien, si nosotros miramos el escenario del 2001 en Asia Central, vemos que justamente 4 meses antes de la invasión a Afganistán y del comienzo, del inicio de la guerra con Afganistán, eh, China, Rusia y un conjunto de países de Asia Central, 4 países de Asia Central, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, construyen y lanzan la primer organización multilateral que está por fuera o que es parte de esta apuesta a un mundo multipolar por el cual ya se pronuncian China y Rusia en una cumbre en 1996-1997, que es la Organización para la Cooperación de Shanghái. Entonces, justo en la frontera sur de la construcción de esta Organización para la Cooperación de Shanghái se encuentra Afganistán, y es ahí donde se inicia la guerra. Esa guerra está estrechamente relacionada también con la disputa por el corazón de Eurasia y por la presencia en un territorio clave de esa disputa. Lo mismo podemos ver en Irak, que también es el argumento del terror, pero de alguna manera bastante poco sostenible, ¿no? Porque eh, hay una relación entre Al-Qaeda y el gobierno de Saddam Hussein. Y en realidad, bueno, ahí hay un apunto con un Estado rival, y tiene que ver y estar estrechamente relacionado esa invasión con el control de la oferta de petróleo mundial, con el control de la región de Oriente Medio, como Shatterbelt, como ya lo señalaba, ¿no?, algunos de los teóricos principales de la geopolítica estadounidense, como Cohen, ¿no?, como Shatterbelt, como cinturón de quiebra y disputa en relación a la gran masa eurasiática, y de alguna manera que abastece a su vez esa área de energía a dos lugares centrales de la disputa por Eurasia, que es Europa y Asia-Pacífico. ¿No? Controlar eh, la energía que va hacia Europa y Asia-Pacífico se vuelve clave. Entonces ya ahí hay elementos en esa guerra de Irak de, de- de una lucha de poderes, ¿no?, que aparece como parte de la guerra global contra el terror en su superficie. En este mismo sentido, por ejemplo, la guerra de Irak, un mes antes de la invasión, Saddam Hussein se había pronunciado para pasar sus reservas de valor del dólar al euro. El euro que tenía pocos años, pero ya se había instalado como importante moneda global y fortalecía a ese polo de poder europeo, con el eje, o centrado en el eje Francia-Alemania, e incluso perjudica enormemente las inversiones de Alemania y Francia en Irak para abastecerse de energía. Entonces, ahí hay un tema central. Lo mismo podemos decir, ¿no?, de la guerra en Georgia, en relación a Osetia del Sur y Abjasia en 2008, que se dispara en relación a la convocatoria, la invitación por parte de Bush para que Ucrania y Georgia, ex países de la Unión Soviética, sean parte de la OTAN. Y esto, ¿no?, está en relación a intentar de que el conjunto de países que eran parte de la Unión Soviética queden bajo la órbita occidental. Los de Asia Central, pero por supuesto los de Europa del Este y del Cáucaso. Lo mismo eh, tenemos en relación a la guerra eh, en Libia en 2011, en Siria en 2011, donde empezamos también a ver, en relación a esa guerra civil y el apoyo occidental a las fuerzas contrarias a Bashar al-Assad, también una disputa en relación a la influencia rusa y de Irán en esa región. Lo que cambia, creo yo,
que es la clave, que a partir de 2014, 13-14, con el impulso de China de la iniciativa de la Franja de la Ruta, o del RCEP, ¿no? De la Gran Asociación Económica eh, de Asia-Pacífico, que finalmente se firma en 2021, y que se contrapone, ¿no? al diseño anglo-estadounidense sobre Eurasia, donde primaba la estrategia realista, globalista de sobre las periferias construir no, expandir la OTAN en la periferia occidental de Eurasia y avanzar con un tratado transatlántico de comercio e inversión, desarrollar en la periferia oriental de Eurasia, ¿no? el Trans-Pacific Partnership, el Tratado Pacífico, y luego eh, también una OTAN del Pacífico, y lo que lanza Hillary Clinton, la nueva ruta de la seda en, la nueva ruta de la seda en 2011 con centro en Afganistán. O sea, ahí empieza a haber iniciativas, estrategias contra eso por parte de grandes potencias, contra esa estrategia de contención. La, eh, la propia iniciativa de Franja de la Ruta es acordada también entre China y Rusia. China apoya también el lanzamiento por parte de Rusia de la Unión Económica Euroasiática. Ambas potencias también coinciden en impulsar la Organización para la Cooperación de Shanghái. Y tenemos la guerra en Ucrania como parteaguas ahí, ¿no? Como inicio. Entonces, ahí qué cuestiones centrales empezamos a tener. Y no por casualidad, a partir de ahí empieza a hablar Occidente, el Occidente geopolítico de nueva Guerra Fría. ¿No? Empezamos a tener que hay una contradicción principal entre las fuerzas dominantes del imperialismo occidental anglo-estadounidense y sus estados principales, sobre todo Estados Unidos, frente a las fuerzas emergentes de la semiperiferia mundial y particularmente expresados por estas grandes potencias como China y Rusia, pero también los BRICS como nuevo jugador. Hay esa contradicción central. Y comenzamos a ver no, conflictos locales donde se articulan además conflictos regionales, conflictos locales, perdón, ¿no? que también tienen están bajo el formato de guerra civil, revoluciones de colores seguidas de guerras no convencionales, a los cuales se articula también ciertos elementos de guerra convencional, disputa o intervención de grandes poderes, conflicto regional, como en el caso de OTAN y Rusia, de la expansión de OTAN, ¿no? Y las que son las líneas rojas rusas, y este conflicto global y sistémico, pero que a su vez empieza a tener un conjunto de frentes. No es casual que a partir justamente del año 2014 comienza la guerra económica contra Rusia, como un elemento central de esta guerra mundial híbrida y fragmentada, ¿no? Un plano central. Una cosa es la guerra económica contra Cuba, ha sido, ¿no? Durante los años, todos estos años y décadas de terrible bloqueo, o la guerra económica contra Venezuela, la guerra contra Irán, y otra cosa es la guerra económica con una potencia que produce el 20% de la oferta exportable del gas del mundo, del 10% del petróleo, eh, del 15% de los fertilizantes del mundo, el 19% del trigo, y el segundo complejo industrial militar del mundo, segundo barra tercer ejército del mundo. Entonces ahí ya comienza esto bajo esta modalidad híbrida. Incluso el propio giro pivot hacia Asia, que hacia Obama, está en relación, ¿no? a un conjunto de estrategias de contención contra China y, y en ese sentido, ¿no? El propio Obama, cuando se firmó el Trans-Pacific Partnership, el Tratado Transpacífico, afirmó que eso era clave para poner las reglas del juego del capitalismo del siglo XXI y que no las ponga China, y su entonces secretario de Defensa afirmó que eso era como poner otro portaaviones en el Pacífico. Y después tenemos Trump con la guerra comercial, ¿no? Se profundizan escenarios también de ciberguerra, guerras, ¿no? En distintos frentes, como también como vemos en América Latina, lo que se llama lawfare jurídico. Entonces, empieza ese proceso. Con lo cual, me parece que
bueno, se puede seguir profundizando esto, pero digamos, ubicar ahí este formato de guerra mundial libre fragmentada, que comienza en 2014. Hay una formalización de choque de potencias de poderes por parte de Estados Unidos 2017-18. Y escala a partir del 22 con la propia escalada de la guerra de Ucrania, y con la aceleración de un conjunto de tendencias que se inicia con la pandemia. Este proceso, ¿no?, escala, y llegamos a esta situación, ¿no?, donde se profundiza el escenario de caos sistémico, se profundiza el escenario de desorden global, de guerra hegemónica. Otros hablan de, ¿no?, de una nueva guerra de 30 años. Donde la clave es que hay seis disputas, ¿no? Hay un conjunto de disputas, perdón, en seis dimensiones fundamentales de poder, y un conjunto de escenarios de disputas clave. Pero bueno, creo que, por último, lo que quiero decir es que creo que ah, no tenemos que leer tampoco este escenario ni como el de la Guerra Fría, que es la mirada que quiere imponer Estados Unidos y el prisma en el cual quiere que se lea el escenario de disputa actual de Estados Unidos y la opción geopolítico, pero tampoco es un escenario como el de Primera o Segunda Guerra Mundial protagonizado, ¿no?, en una lucha fundamental por potencias occidentales y de tipo capitalista. Estamos frente a otro tipo de transición de poder mundial y por lo tanto otro tipo de conflicto donde hay una crisis del propio sistema, mundo moderno, capitalista, occidentalocéntrico, mucho más profunda. Si la transición es a otra cosa. Eh, entonces es otro tipo también de competencia estratégica, eh, y para eso también es fundamental negar qué fuerzas sociales están mediando los estados y por lo tanto también a partir de ahí qué conflicto se desarrolla y se desenvuelve. Bueno, no quiero extenderme más, porque ya pasé mi tiempo. Les agradezco que hayan escuchado, les agradezco la participación y les mando un fuerte abrazo.